Ya, Sí, pero, está mala la sea, señal hoy día. ahora estamos grabando ya. Estamos grabando. Entonces vamos a comenzar la clase. Disculpen por cortar el tema tan abrupto. Luego lo comentamos al terminar. Entonces tengo que abrir esta diapo de aquí y tengo que compartir pantalla de acá. Compartir pantalla esta presentación. Vale, ¿se ve todo bien? Sí, está bien, se ve bien. Ya. Entonces, tuc, tuc, eso es lo que vimos en la clase. No miren esto. Ta, 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 tan, ta, tan, tan, tan. Quiero recordarme la clase, porque si no me equivoco, es la clase número 15. Ya. Entonces, chicos, chicas, bienvenidos. Esta es la clase número 15 de ciencias, que corresponde a la unidad 2, química, en específico a las teorías de modelo atómico. Hoy día estamos a la semana que corresponde a el 9 de agosto, en específico el jueves 12 de agosto. ¿Vale? Entonces, vamos a comenzar con la clase de ciencias. Yo soy Ignacio Tapia, su profesor de ciencias naturales. Vale, vamos a trabajar qué vimos la clase anterior. ¿Se acuerdan de qué trabajamos la clase anterior? ¿Algo por aquí, algo por allá? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Yo tenía puesto acá de la alquimia, lo que significaba una procesadora en el proceso de la química es la procesadora de la química. Ya, ¿verdad? Eso habíamos trabajado. Trabajamos un poquito la historia de la química, ¿verdad? Vimos algunos modelos por ahí y Algunos cambios mencionamos, químicos. vimos la, como tú dijiste bien, Jennifer, vimos la alquimia. Un poquito de la alquimia, que era la predecesora de la química. O sea, antes de que existiera la química como tal, existía la alquimia. Otra de las cosas que vimos durante la clase pasada fue la teoría de John Dalton y sus postulados atómicos. Entonces, recordamos que tuvimos, que en la clase presentamos que habían 5 postulados atómicos importantes que postula Dalton, en los cuales resume toda su teoría en base a toda la información que había en ese momento. Entonces, estos son los 5 postulados, les recomiendo anotarlos, que les saque un pantallazo a esta parte. Es importante y lo más seguro es que sea una de las preguntas de la prueba, porque es como lo fundamental que tienen que saber. Y les dije que al final de la unidad 3 probablemente empecemos a cuestionarnos estos postulados, a ver cuál era correcto y cuáles no. La segunda parte de la clase vimos un poquito de Einstein. ¿Se acuerdan un poquito de por qué trabajamos a Einstein? ¿Qué vimos de Einstein? Profe, no asistí a la clase pasada, si no le sería un aporte, pero no pude estar, pues. Me pasó justo el accidente que le conté. No, no se preocupe, se entiende. Ya, entonces vamos a hacer un pequeño resumen también de Einstein. Recuerden que estamos trabajando qué hay dentro de nosotros, qué hay dentro de las sustancias, de qué estamos compuestos y qué estamos hechos. Lo que vemos, lo que sentimos, lo que olemos, de qué están compuestas esas sustancias. Entonces, comenzamos con la historia en Demócrito en Grecia. Dijimos que a él se le ocurrió que estaba todo compuesto por pequeñas partículas indivisibles a las que llamó átomos. Y después, 1800 años después, John Dalton dice, oye, si quizás los átomos realmente existen, por un experimento de Boltzmann y una propuesta sobre los gases. Esto en plena revolución industrial. Pero no se había comprobado esto de los átomos, esta teoría. Si bien había información, como vimos, que se podía complementar y entender en base a suponer que existían átomos, faltaba alguien que comprobara que realmente existían. Y fue Einstein quien comprueba la existencia de los átomos a través del movimiento browniano. Eso es súper importante, chicos, que es Einstein en 1905 quien descubre, quien prueba la existencia de los átomos. Es él quien prueba la existencia de los átomos. Entonces, no sé, una pregunta típica de esto es, eh, ¿quién prueba la existencia de los átomos? John Dalton, alternativa A, alternativa B, no sé, Einstein, alternativa C, Thomson y alternativa D, Schrödinger. Entonces ahí quien prueba realmente es Einstein. Y a través del movimiento browniano, estas pequeñas partículas que flotaban en el agua de polen eran golpeadas indiscriminadamente por los átomos que componían el agua. Dicho eso, eso es lo que el pequeño resumen de la clase pasada. Entonces entramos a teoría atómica 3. ¿Ya? El,
objetivo de la clase va a ser el mismo que el de la semana pasada y el de la semana antes pasada, que era a investigar y analizar cómo evolucionaba el conocimiento de la constitución de la materia, considerando los aportes y las evidencias de la teoría atómica de Dalton y los modelos atómicos desarrollados por Thomson, Rutherford y Bohr. Entonces ahora vamos a lo que nos convoca a la clase de hoy, ¿ya? Tienen que situarte en este contexto. Ustedes están en 1900 y algo. Hace poco una señorita descubrió los elementos radioactivos. Marie Curie descubrió algunos elementos radioactivos y todos empezaron a jugar con la radiación. Y todo eso era el boom, ya era el TikTok de la época, la radiación. Todos querían trabajar con radiación. Y en ese tiempo entonces, J.J. Thomson propone el siguiente experimento, que es lo que tenemos aquí. ¿Ya? Voy a explicar esta parte del experimento. Necesito el puntero láser. Listo, el puntero láser. Vale, entonces, no sé si ustedes conocen los tubos fluorescentes que se usan como ampolletas, por así decirlo. No sé, no sé si los ubican, ¿no? Para la luz. ¿Sí? ¿Sí? Son esos que van arriba, que son como unos tubitos largos. Bueno, Sí, sí. esos tubitos largos son de esta época. De esta época sale la teoría de cómo se realiza. Entonces, se estaban estudiando, se dieron cuenta que al hacer vacío, al sacar los componentes de dentro de un tubo y ponerle carga eléctrica, se veía una luz, un haz de luz, ¿vale? Que iba siempre desde el lado negativo al lado positivo. Siempre. Y era una tenue luz, como un rayito, que cruzaba el sistema que tenían ahí, en este caso el tubito. Que es lo que ahora nosotros trabajamos. ¿Jesús? ¿Jesús? Profe, profe, Jesús. Sí, cuéntame. de casualidad, hoy día hay pruebas. Hoy día hay un trabajo en la última parte de la clase. Pero no prueba. Ya pensé que era prueba. No, prueba Ya, profe. de la última semana de agosto. Ya, disculpe, profe, siga nomás. No, tranqui. Ya, entonces, tenemos este tubo de vacío por el cual cruzaba una luz. Entonces, Thomson quería entender por qué había una luz ahí. O sea, ¿qué estaba pasando? ¿Cuál era la naturaleza de esa luz? ¿De qué estaba hecha? ¿Tenía carga? ¿No tenía carga? ¿Por qué era de ese color? Y Thomson se le ocurre la brillante idea porque hace un agujero en la última parte del tubo y lo conecta a otro tubo de vacío. Entonces el haz de luz seguía de largo, el rayo láser. Y plantea el siguiente experimento. Pone una tabla de imán arriba y una tabla de imán abajo y aumenta la carga positiva del imán. Recuerden todo esto en la idea de los átomos. Entonces Thomson se da cuenta que al aumentar la carga positiva, el haz de luz, que es como un láser, háganse la idea de un láser cuando uno lo dispara, es recto, se empezaba a curvar y adquiría una curvatura. Eso le llevó a pensar instantáneamente que el haz de luz que pasaba por ahí tenía una carga. Y en específico, si se acercaba a la carga positiva, la carga del compuesto tenía que ser negativa. Entonces, él intuye, con su idea científica, que el haz de luz debe estar compuesta de pequeñas partículas cargadas negativamente, a los que él llama electrones. ¿Vale? Muy, muy importante. ¿Ya, chicos? Entonces, eso con Thomson, como la introducción a Thomson. ¿Qué es importante de esto? ¿Y por qué les estoy contando este experimento y todas estas cosas? Y hablando de Thomson, en medio de la teoría atómica y por qué estaba estudiando los focos. Thomson es el primer científico que propone un modelo atómico, que propone realmente decir, oye, ¿sabes qué? ¿Cómo se ve el átomo? ¿Qué, qué apariencia tiene un átomo? A ver, ¿cómo debería estar hecho? ¿Cómo se reparten sus piezas? Y propone entonces un modelo para entender cómo está hecho el átomo en base a este experimento que él hizo. Se dio cuenta que habían partículas negativas, sabían que habían partículas positivas y crea el... Vamos a ver el mouse aquí. Bueno, ahí está JJ Thomson. Crea el modelo del budín de pasas, ¿ya? O para los que no coman budín de pasas, es como el pan de Pascua, ¿ya? Con frutita confitada dentro.
Lo mismo pasa acá, pero con electrones. Entonces, esto es súper importante. Lo voy a poner en el chat para que no se les olvide. No se les olvide. No, ahí está el chat. Entonces, es importante que JJ Thomson con esto. Era Thomson. ¿Vale? JJ Thomson es el primer científico en proponer un modelo de cómo se ve el átomo. ¿Vale? Entonces JJ Thomson es el primero que propone un modelo de átomo. El primero con la idea de los átomos, Demócrito. El primero que comprueba que los átomos existen, Einstein. Y el primero en decir, ah, mira, así se debería ver un átomo, es JJ Thomson. ¿Vale? Entonces JJ Thomson, en sus ideas, presenta el budín de pasas. ¿Vale? Que es este modelo que podemos ver aquí a su derecha. El modelo del budín de pasas, como está aquí escrito, es una bola, una masa de carga positiva con incrustaciones negativas, al igual como un pan de Pascua. Si tuviésemos un pan de Pascua, la masa del pan de Pascua sería de carga positiva y la fruta confitada que tiene insertada, o las almendras y las nueces, serían de carga negativa. Esto es lo que él propuso como átomo, y él dijo, todos los átomos son así y se ven así, y fin de la conversación, ¿vale? Entonces, es lógico pensar en este modelo de átomos, tienen que pensar que es un modelo sólido, una pelota sólida, ¿vale? Con densa cargada positivamente, con sus incrustaciones negativas. La carga total neta era 0, pero tenía una parte negativa y una parte positiva. ¿Por qué les cuento esto? Vamos a hacer lo siguiente. Ahora vamos a entrar ya de lleno a la clase de hoy. Es importante que consideremos lo siguiente. Estamos entendiendo cómo se empezaron a desarrollar los átomos. O sea, no los átomos, el modelo de representación de los átomos. ¿Verdad? La clase de los modelos, que son una representación de algo que en este caso no podemos ver. Ya los átomos a simple vista nadie los había visto. Entonces era el primero en plantear un modelo atómico. Y daba respuesta a la información que tenían hacia atrás. O sea, esta pelotita era la que chocaba contra los granitos de polen que Einstein había visto. Y decía, ah, así deberían ser. Estas pelotitas redonditas deberían ser sólidas para poder aventarse contra las cositas que componían el polen, las partículas del polen. ¿Vale? Pero en ciencia, y esto es súper importante, hay que comprobar esto. Entonces hay que hacer una prueba para demostrar si el modelo de Thomson era funcional o no. O sea, ya, a ver, ¿calza con la teoría? Sí, sí, hermano, calza con la teoría. Pero, si yo lo pongo a prueba, ¿será suficiente este modelo para explicar todos los comportamientos del átomo? Y pasa lo que veremos a continuación. ¿Ya? Voy a invertir el cursor. Aquí está el mouse. Aquí estamos aquí. Vale, entonces, en 1911, Rutherford, que fue estudiante de Thomson, propone un experimento para probar el modelo. Él fue estudiante de Thomson, entonces él quería creer de que el modelo de Thomson estaba bien, o sea, esto va excelente, mi maestro tiene la razón. Así que propone un experimento, ¿ya? Un poquito para que conozcan a Rutherford. Rutherford era el típico chico de campo que no era tan adepto a las matemáticas, ¿vale? Cuando tú querías ser científico, especialmente en la época de la física que es ahora, tenías que ser muy bueno para las matemáticas. Él no era tan bueno para las matemáticas, pero sí era excelente experimentador. Entonces proponía muchos experimentos, realizaba experimentos, y en base a su creatividad lograba llegar a grandes conjeturas. Una de ellas es la que veremos a continuación. 1911. Estamos probando el experimento el modelo atómico de Thomson. Vamos a ver cómo es el modelo atómico de Thomson. Entonces, ¿será suficiente esto para comprobarlo? Veamos a continuación. Se sabía en ese entonces, recuerden ustedes, que
Marie Curie había detectado estas rocas que emitían radiación, que eran radioactivas. Se me va estoy en la casa como para cargarlo. No hay tarea con nota. Sí, vale, es que hay una tarea que la voy a dejar en el WhatsApp, de todas formas, ¿vale? Para que la puedan responder. Así que no te preocupes si no puedes estar ahora. Es importante sí que reveas la clase para poder responder las preguntas que vamos a dejar. O si no, el video de Atom Guerra de Titanes. O sea, choque de titanes. Eso. Vale. Estamos, Marie Curie detecta estas piedras radioactivas y después se dieron cuenta que la radiación que emitían estas piedras traspasaba los objetos. ¿Vale? No sé si alguna vez se han hecho rayos X, estudiantes. Sí, Yo, sí, profesor, en el tobillo. sí. Déjale, ¿verdad? Y hay partes que quedan negras, ¿o no? Porque haces como un contraste de tu piel. Entonces, si tú, yo suponiendo que mi mano estuviera claramente, le disparo con estas partículas radioactivas, hay algunas que no logran atravesar tu hueso y se ve negro, y las que sí logran atravesar son donde no hay hueso. Entonces, eso también se sabía en esa época. Y ellos pensaban que una lámina de átomos era atravesable siempre. ¿Vale? Entonces, como el modelo de Thomson, eran estas pelotas redondas, cabía pensar que cuando tú la atravesabas, siempre lo atravesaba, o sea, como lo atravesaban las partículas, tú decías, ah, mira, esta bala atraviesa el papel, entonces el átomo, que si bien era una esfera, no era lo suficientemente densa para impedir que pasara la radiación, porque eso lo podían detectar. ¿Cómo lo detectaban? Con el experimento que tenemos aquí. Tenemos el experimento que vemos aquí. Entonces, teníamos el que les mostré recién, a su mano izquierda, es el experimento real, con los instrumentos reales que él utilizó, el cañón con el elemento radioactivo, la lámina de oro aplanada en el medio, casi como del tamaño del grosor más fina que un papel, y la plantilla donde podían ver las partículas que chocaban contra la placa reflectora. Esas son las imágenes originales. Vamos a usar esta para poder graficar más bien lo que se vio. Entonces, Rutherford le dice a sus estudiantes, chicos, voy a necesitar que hagan el siguiente experimento. Al plano una lámina de oro, pongan una fuente de partículas y dispárenle a esa lámina de oro. Le disparan a la lámina de oro y se dan cuenta que atraviesa, que era lo que se esperaban ellos y ellas. Se dieron cuenta que atravesaba la gran mayoría de veces y un par de veces, muy pequeñas, se desviaban. Entonces no atravesaban directamente, sino que como se ve en la imagen, se desviaban hacia los lados. ¿Vale? Como vemos aquí. Entonces disparábamos, atravesábamos, la gran mayoría, y una cada 10 se daba vuelta y salía hacia el lado. No es lo que no le prestaron mayor atención. Rutherford, sin embargo, les plantea una idea que era bastante rara para sus estudiantes. Les dice, chicos, lo que vamos a hacer ahora es poner la lámina fluorescente, en donde nosotros podíamos ver las partículas que llegaban ahí, entre medio del cañón y la lámina, ¿vale? Atrás. O sea, no justamente por donde pasaba el rayo, sino que por aquí. Y sus estudiantes le dijeron, a ver, profe, llevamos un mes viendo esto y viendo cómo las partículas pasan de largo, ¿por qué lo vamos a poner ahí atrás? Y Rutherford les dice, ustedes confíen en mí y pónganse atrás y pónganse a mirar. A sus estudiantes no les quedó más que ponerse atrás y empezar a contar. Pasaron 2 semanas y los estudiantes no lograron ver ninguna partícula entre la lámina y la cajita. Pero llegaba un día, una partícula chocó contra la lámina fluorescente. Y al repetir el experimento mucho tiempo más, se dieron cuenta que una cada 8000 partículas,
rebotaba en algo que hacía que se devolviese esto. Entonces Rutherford se dio cuenta que el modelo, el modelo de Thomson, que suponía que estas esferas eran completamente atravesables, no podía ser así, porque esto no explicaba el experimento que él acaba de realizar. Era algo que rebotaba, era como tú tiraras algún palito, o sea, una punta de lápiz, y que rebotara contra la muralla. Era como dispararle una bala al papel y que la bala rebotara. Entonces era algo que este modelo que Thomson había propuesto en base a toda la experiencia, no respondía a este nuevo experimento. Entonces, Rutherford se dio cuenta que había algo que debía ser distinto a lo que tenía el modelo atómico de Thomson. Entonces, para que lo tengan ustedes, me sigan la idea. Rutherford quería probar el modelo atómico de Thomson. Para eso, dijo que si las partículas lo atravesaban la lámina, se cumplía el modelo atómico de Thomson. Y se dio cuenta de que habían partículas que rebotaban a la lámina. No podía el modelo atómico de Thomson responder eso. Y Rutherford se vio en la obligación de proponer un nuevo modelo. ¿Vale? Y ese nuevo modelo es el que nosotros tenemos aquí. Rutherford no encontró nada en la Tierra que se le asemejara a este modelo que él tenía en la cabeza. Y luego de un año de darle vuelta a su idea, propone el modelo atómico de Rutherford, que este modelo, en donde hay un átomo, una masa de carga positiva en el centro, y alrededor orbitan partículas llamadas Disculpe, electrones. Cuéntame, persona que no alcanza a ver quién era. Rocío, Rocío. lo que pasa es que en mi sector se cortó la luz y tengo poca batería y se me va a apagar el celo. Ya. Era por si se me apaga el celular y me salgo de la clase. Sí, la idea es que voy a dar más plazo para que realice esta tarea. Va a estar en WhatsApp, ¿vale? Para que la puedan realizar. ¿Ya? Pero ya Ya, estamos terminando la clase. En todo caso. ya, ¿Qué pero tarea, profe? Disculpe que moleste. ¿Qué tarea hay que hacer? Aquí la vamos a explicar. Mira, sigue en la siguiente vía. Ahí está. Ven, ahí está. Ya, pero. Ay, no, se salió el PPT. Ay, no. Ya, espera, venga el tiro. Quedan justo 5 minutos para terminar la clase. Aprovecharlos al máximo. Ya. Entonces, teníamos. Le estaba contando. Actividad de la clase de hoy. Sí, es sobre la clase de hoy. Y más que nada de este modelo que estamos viendo en pantalla. Frente a ustedes tienen el modelo atómico de Rutherford. El modelo atómico de Rutherford, como les estaba diciendo, no se parece a nada de lo que había en la Tierra, sino que se parecía, según él, al sistema planetario. Tenía en medio el Sol, en este caso tenía un núcleo de positivo, y alrededor tenía electrones dándole vuelta, ¿vale? Para que se hagan una idea de la escala de este modelo, de cómo es de chiquitito el núcleo positivo y cómo son las cargas negativas dándole vuelta, tienen que pensar en una cancha de fútbol, ¿vale? De los estadios grandes. No sé si han estado alguna vez en un estadio. Sí, pues es gigante la cancha de fútbol, se ve muy grande. Vale, ¿verdad? Es muy, muy grande la cancha de fútbol. Las relaciones en tamaño, recuerden que los átomos son súper chiquititos y nosotros estamos compuestos de muchos átomos, es que si el núcleo del átomo, esa pelotita central de masa positiva, fuera del tamaño de un arroz, nosotros dejaríamos el arroz en el punto, justo en la mitad de la cancha, donde parte el partido, y los electrones estarían orbitando sobre las gradas donde están las personas. Esa sería en la distancia entre un electrón y el núcleo positivo. Todo lo demás, entre medios, sería vacío, o sea, no hay nada, nada de nada. Y es por eso que para dibujar, las partículas que le lanzábamos del compuesto radioactivo pasaban el átomo casi siempre porque no lograban
chocar con nada, porque no había nada ahí, era solo vacío. Entonces las partículas pichum, 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 pasaban, ¿ya? Entonces la que chocaba aquí un poquito se desviaba. Y la que lograba darle de lleno al núcleo del átomo se devolvía. ¿Vale? Entonces, todo ese espacio vacío lograba explicar el modelo atómico o sea, el experimento que hizo Rutherford, desmontando así el modelo atómico de Thomson. Finalmente, chicos, chicas, para ya terminar la clase de hoy, vamos a la pregunta, ya que con esto se tienen que ir ustedes. ¿Por qué el modelo atómico de Demócrito fue rechazado en comparación al modelo atómico de John Dalton? ¿Crees que existe algún problema en el modelo atómico de Rutherford? ¿Por qué? ¿Habrá algún problema ahora con este modelo? Como pensemos, el problema del modelo de Thomson era que no respondía de por qué las partículas chocaban y rebotaban. Pues no debería pasar en su modelo. Ahora en el modelo atómico de Rutherford tenemos esta partícula en el medio, o sea, está un núcleo, y alrededor orbitando electrones constantemente. ¿Existirá algún problema? ¿Qué creen ustedes? Me lo tienen que responder en el formulario que les voy a mandar, ¿vale? Para el término de la clase. ¿Dudas? Consultas mientras les mando el formulario al chat y al WhatsApp. Sabía que hoy tenía que tener miedo. Profe, el plazo de la actividad. ¿en La tiempo? próxima semana. Ya, gracias. Hoy día, en 7 días más. Jesús. Oiga, profe, una consulta. ¿Ha hecho o mandado algunas tareas? Que me he perdido varias clases yo, profe, por temas personales. Entonces, no sé si habrá mandado algunas tareas para la casa, como de las 3 últimas clases. No, de la última clase que mandé tarea fue la del agua, la del experimento de la sal. Les mandé Ah. les va a llegar al WhatsApp el formulario con las preguntas. Está en el ¿Ya? chat del Zoom ahora las preguntas. ¿Dudas? Profe, ¿le podría hablar al WhatsApp yo para ver ese tema de la tarea que mandó la última? Después de Sí. la clase. Chicos, no he respondido el WhatsApp en los últimos días porque he estado con mucha pega. Entonces, hoy día, después de la clase, voy a estar respondiendo el WhatsApp. Así que para que me manden preguntas nomás. Ya, profesor, muchas gracias. Profe, ¿va con nota esta Profesor, actividad? necesito los últimos Sí. 2 PPT de las clases, porfa, que los pueda Ya, Alex, mandarlo. te las mando. Te Me los mando manda este por y WhatsApp, por te favor. mando el pack de química química atómica. Profe, gracias. Ya, chicos, queda un minuto. Muchas gracias por participar en la clase. Esta